Concentrarnos de ahora en más, sí, en todo lo otro, ¿no? En cómo efectivamente ya empezó el gobierno de transición, cómo vienen siendo las reuniones, cómo el país viene funcionando democráticamente, aceitadamente, con las mejores expresiones de buena intención desde un nuevo oficialismo y desde una nueva oposición. Repasemos. Era una reunión que hace tiempo que la veníamos soñando y la veníamos preparando. Y la verdad que nos vamos muy satisfechos en dos aspectos. El primero, porque tuve una reunión personal con el presidente, que obviamente el contenido queda en esa reunión, pero era necesaria, ya no solo institucionalmente, sino personalmente, cosa que me deja muy satisfecho y se lo transmití. Y después las formalidades de la transición, que como lo veníamos diciendo y suponiendo ya en la campaña electoral y en estos días, apelando al republicanismo del presidente Vázquez, que siempre destacamos, se nos anuncia equipos técnicos, apertura de información y trabajo, ya sea bilateral o con todos los equipos en estos días. Así que, como lo dijimos el otro día, desde que se confirmó la fórmula con Beatriz Argimón y quien habla, vamos a mantenerlos informados de todo. El presidente insistió en ir finalizando los documentos de cada ministerio y también un documento que se está elaborando en conjunto entre la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el estado financiero y económico del país para que sea entregado a las autoridades entrantes. En lo que pretendemos, y esta es una motivación de todo el Consejo de Ministros, pero una preocupación en particular del presidente de la República, de hacer una transición ejemplar, de que esté toda la documentación a disposición. Hay muchísima información que, como Uruguay adhiere a los compromisos de gobierno abierto, ya son públicas, están colgadas en las distintas páginas web, pero además de eso se está elaborando todo este nuevo material para que sea entregado en conjunto y luego de entregado los materiales suponemos que habrá reuniones bilaterales donde en base a esos documentos luego surjan preguntas, dudas de los equipos entrantes que con mucho gusto se irán contestando. Bien, y para este tramo del programa le damos la bienvenida a quien nos acompaña, ex ministro del Interior, ex ministro de Relaciones Exteriores, el abogado Didier Perti. Gracias por estar aquí con Buenas nosotros. Tardes, con mucho gusto. Se está haciendo mucho hincapié por estas horas en la información, ¿no? El dejar la casa en orden, que se le traslade a las autoridades entrantes, hasta las auditorías, ¿no? O sea, saber realmente cuál es el estado de cada cartera, del estado financiero general. Y yo le pregunto, en su experiencia de haber entregado a un Yanola al Ministerio del Interior, después cuando tuvo que hacerlo como canciller a Gargano, ¿hay información que no trasciende? ¿Hay cosas que las carteras se guardan celosamente? No estoy juzgando ni valorando que esté bien o mal. Tal vez hasta sea por el bien del país, ¿no? ¿Todo se transparenta realmente en un pasaje de cartera de ministerio? Yo creo, Victoria, que usted me ha convocado a mí más que nada para que rinda un testimonio de experiencia. Sí, claro. No tengo otra representación más que esa, que la que da mi pasado, no mi presente. Sí. De manera que me voy a situar ahí en eso. Tanto en el Ministerio del Interior, que yo recibí en su momento de la administración del doctor Lacalle de Herrera, como en las dos transmisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores que me tocó después, hasta el 2005, desde el 98 hasta el 2005, yo le puedo decir que en la órbita del ministro y del subsecretario y del director general de Secretaría, vale decir, de aquellos cargos que implica la toma de decisiones y la responsabilidad consiguiente por ello, no había áreas reservadas que no se pudieran transmitir a quien venía. No existía áreas reservadas. Yo le voy a decir esto muy concretamente. El ministro Yanola, que era mi antecesor en Interior,
me abrió las puertas de la Secretaría, de toda la Secretaría, de sus secretarias personales, algunas de las cuales yo mantuve durante los 3 años que estuve allí, dándome toda la información, incluso de aquellos temas que parecían más sensibles y que eran más sensibles. Estábamos a pocos meses de cumplirse el primer año del filtro. Yo ingresaba bajo una situación de cierta incertidumbre respecto de cuáles podrían ser las evocaciones de aquel triste episodio al cumplirse el año. Además, yo vivía mi casa estaba en la avenida en la cual transcurría la mayor parte de la manifestación. Yo me mantuve allí en mi domicilio. Pero quiero decirle que aún en esa etapa, que era una etapa difícil para la que yo tenía que prepararme, recibí toda la información que requerí. También algunas explosiones que había habido, diría yo, fraccionadas, que podían ser indicio de algo, pero que en definitiva la información que se pudo recabar mostró que no lo eran, que eran explosiones asociadas a explotaciones mineras. Hubo otro que fue la aparición de ciertos cuerpos en un cementerio de Canelones, que aparecía como la posibilidad de que se trataran restos de personas que hubieran desaparecido. También eso se acopió el material suficiente para demostrar que dada la fecha de su fallecimiento no correspondía a ese periodo. O sea, le estoy ejemplificando situaciones material sensible, delicadas, como fue transparentado de todas maneras. Donde podía darse algún tipo de ocultamiento o de reserva o de, diría yo, de circulación restringida de la información. No lo hubo, tampoco en relaciones exteriores. Naturalmente, Relaciones Exteriores es un ministerio un poco distinto, porque maneja temas que tienen que ver con la relación política con otros estados, con otros gobiernos y con organizaciones internacionales. De consiguiente hay una suerte, yo diría, de recato en la información, no de reserva absoluta, pero sí de prudencia en la información pública, pero no en la transferencia del gobierno. Esto lo señalo para distinguir claramente entre lo que es la información a la opinión pública de lo que es entre quienes tenían el cargo de suceder al antecesor. Yo obtuve en ambos casos las posibilidades de participar incluso en los documentos que se entregaron al nuevo gobierno en el año 2005, ¿verdad? En el caso del ministro Gargano había sendas carpetas por cada uno de los temas centrales de la Cancillería que entregué yo personalmente al ministro Gargano. Es decir, el Uruguay en ese sentido no tiene yo diría, un manejo del ocultamiento como política, por lo menos en lo que a mí me concierne. Yo recuerdo algún episodio posterior que se dio en que alguien manifestó por un medio de radio que yo había ocultado información relacionada con denuncias de desaparecidos en la época de la dictadura que habían sido administradas en su momento por la embajada en Argentina. En ese momento yo traté de ver de qué se trataba fundamentalmente y en verdad lo que pudimos determinar era que buena parte de esa información había sido destruida. Es decir, había sido destruida. No, había sido destruida la finalización del periodo de facto. Quedó demostrado que era así y yo tuve, diría yo, con el ministro Gargano, al cual conocía de la época estudiantil, no hubo rispideces y era un cambio importante, Victoria, porque era el cambio era la primera vez que gobernaba la izquierda en el Uruguay. Por lo tanto, tenía, diría yo, la incertidumbre de cuál sería el tipo de relacionamiento que se establecería en los antecesores y quienes los sucedíamos. Bien. Y yo le puedo decir que en esa transición las cosas se hicieron con absoluta racionalidad y lo mismo sucedió, diría yo, está sucediendo, me parece. Yo no participo, no tengo... No, yo soy bien, claro, la pregunta a usted era profesor que ha vuelto a la academia con desde todo. su experiencia, justamente. Ustedes, desde otro análisis y otra perspectiva, ¿cómo ven esta situación de traspaso de información, de transición? Yo me acuerdo además que creo que fue
hace poco que entrevistábamos al expresidente Julio María Sanguinetti y que creo que hacía referencia como que él había visto bajezas humanas terribles en el ejercicio de la autoridad, ¿no? de los cargos políticos y demás, y que había cosas que les iba a llevar a la tumba. No diciendo con eso que es información que hay que tener sobre la mesa por el país. Me parece que venía por otro lado la cosa. Bueno, ¿cuánto de eso uno se imagina que puede haber en estas transiciones? ¿Por qué te reís? No, porque pienso que casos de ese tipo siempre ocurren. Me imagino que el doctor Operti, más allá de la completa explicación que él dio, seguramente, sobre todo pienso en la cartera de Interior, hay temas que son muy sensibles. Incluso, tal vez hasta hay determinados servicios dentro del Ministerio de Interior, estoy pensando específicamente en el Ministerio de Interior, donde se maneja información realmente muy sensible por profesionales, digamos, que están involucrados en la tarea. Y yo entiendo, no solamente que no se manejen públicamente, sino que también haya cierto recato en la transmisión. No quiero decir que haya ocurrido con usted o que usted haya ocultado o que se le hayan ocultado a usted. No, porque sería viable o factible que ocurra. Sería comprensible. Exacto. Yo creo que en esta transición en particular, más allá de esta salvedad, que yo creo que es natural que exista, y uno tiene que tener... ¿Hay más lupas que en otras transiciones? Pero lo han dicho las propias autoridades entrantes. Han hablado de auditoría. Yo no recuerdo ningún gobierno que haya comenzado, que haya ganado... O sea, que haya hecho campaña, que haya ganado la elección y que haya ratificado el compromiso de hacer auditoría. Yo no recuerdo. Por lo tanto, este es un elemento diferente en la transición. O sea, que no solamente los documentos que van a entregarse, los informes que se presenten, sino también el trabajo meticuloso que se va a hacer sobre ellos y también sobre información que quizás no esté en esos documentos y que una auditoría puede sacar a luz. Sí, está la Auditoría General de la Nación, que no sé cómo funcionará, pero bueno, sobre eso también el nuevo gobierno tiene toda la libertad de auditar y creo que el gobierno se ha mostrado sin miedo con respecto a eso. Incluso hoy contaba la calle Pou en conferencia... Colaboración. Sí, ¿no? sí, con Expresa. Colaboración y que también que le ofrecieron una sala para que se instalen allí en Presidencia para incluso hablar con los ministros que quieran hablar y hacer ese proceso, que va a ser un proceso gradual, ¿no? Pero lo más transparente posible, e incluso también con la intención, me parece, del gobierno saliente de aportar datos a la opinión pública, datos aún. Sí. Todo lo que sume a la comprensión de la gestión de gobierno futura, ¿no? Porque uno con información sabe después, bueno, a ver, las expectativas, lo que prometiste, ¿no? Ale. Sí, bueno, la primera pastilla informativa que tenemos acerca de la transición es la que nos acaba de confirmar al mediodía hoy el presidente electo diciendo que la reunión con el presidente Vázquez había sido satisfactoria, entonces esa parece que a todas luces es para toda la República una buena noticia. No obstante, aprovechando el lujo que tenemos de que el doctor Operti nos acompañe y teniendo en cuenta su experiencia, a mí me gustaría hacer una pregunta que después vos ves, Victoria, cuándo la puede responder el doctor, y tiene que ver que a usted, doctor, le tocó la transición en dos escenarios bien distintos, porque por un lado usted recibió información en carácter de futuro ministro del Interior, si bien de otro partido, de un partido que iba a formar una coalición con su propio partido, ¿no es cierto? Ese me parece que no es un dato nunca menor. Y sin embargo, le tocó hacer el traspaso, lo hablaba recién, en su condición ya de canciller de la República, a un futuro canciller, el socialista Gargano, en el marco de un partido de otro signo político, histórico y hasta ideológico. Si desde ese lugar uno puede percibir o esperar matices o diferencias, esa es una de las preguntas que tengo pendiente para hacerle. Bien, Operti, ¿me la puede contestar después de la pausa, que me están indicando que es hora de ir? Ya venimos y queda la respuesta pendiente de nuestro invitado. No tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Este lunes. Dime dónde está la marisquera. ¿Por qué crees que haría eso? Tal vez porque ya sabía que Lucía es la DJ